Sean todos bienvenidos a este recorrido en la historia, en donde expondremos algunos episodios de los conflictos de la Guerra Fría, pues como sabemos, luego de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, quedó una gran tensión entre el bloque de Occidente y el bloque del Este, y a causa de ello surgieron diversos conflictos en el mundo. A continuación presentaremos 4 casos que son ejemplo de ello. Para eso trataremos sus antecedentes, actores más importantes, el abordaje de la temática y conclusiones de cada uno. Comencemos. Como el primer caso tenemos el golpe de Estado en Guatemala en 1954. Al terminar la Segunda Guerra Mundial había atraso económico y grandes diferencias sociales en toda Latinoamérica. En este contexto, Guatemala no era la excepción. Para este momento era un país casi feudal que necesitaba solucionar esa situación de atraso que vivía. Continuando tenemos los antecedentes. La situación de Guatemala era paradigmática. Desde 1931 padecía la dictadura militar del general Jorge Ubico, que se apoyaba en el ejército y en los grandes terratenientes. En 1944 se dio una revolución en donde se le derrocó. En las elecciones de 1945, los guatemaltecos eligieron como presidente a un profesor universitario, Juan Arévalo, partidario de una reforma social y económica moderada. En las elecciones de 1950 se llamó a elecciones, donde el vencedor fue Juan Jacobo Arbenz Guzmán. La invasión de Estados Unidos a Guatemala se comienza a organizar luego de que el presidente Juan José Arévalo comenzara un proceso de reformas económicas y sociales, las cuales profundizaría un sucesor, Jacobo Arbenz, un militar retirado decidido a mejorar las condiciones de vida de los campesinos de ese país y buscar la independencia económica de su nación. Continuando con la agenda tenemos los autores. El primero es Juan José Arévalo, educador, escritor y político. Nació en 1904, presidente de la República de Guatemala durante el periodo de 1945 a 1951. Luego de su función presidencial, fungió por iniciativa del presidente José Jacobo Arbenz como embajador de Guatemala. Falleció el 7 de octubre de 1990. El segundo es Juan Jacobo Arbenz Guzmán. Nació en 1913 y murió en 1971. Político guatemalteco, presidente de Guatemala de 1951 a 1954. En diciembre de 1950 ganó por un amplio margen las elecciones presidenciales guatemaltecas. El 15 de marzo de 1951 recibió el cargo de presidente de la República de manos del doctor Juan José Arévalo. Su gobierno tenía como principales objetivos la revisión de la ley de reforma agraria, la defensa de las instituciones democráticas y la defensa de la soberanía de Guatemala. El tercero es John Foster Dulles. Nació en 1888 y murió en 1959. Abogado y político estadounidense, miembro del Partido Republicano y especialista en Derecho Internacional. En 1953, Eisenhower lo nombró secretario de Estado para Asuntos Exteriores. Dulles fue el verdadero responsable de la diplomacia estadounidense hasta 1959, periodo durante el que mantuvo una lucha encarnizada contra la URSS y contribuyó al desarrollo de la Guerra Fría. Por último tenemos a Allen Dulles. Nació el 7 de abril de 1893 en Nueva York. Abogado de profesión, fue el primer civil al frente de la Agencia Central de Inteligencia y el director de la CIA, que más tiempo se mantuvo en el cargo, de 1953 a 1961. Murió en 1969 en Maryland. Tenemos el abordaje de la temática. Durante el gobierno de Arbenz, se impulsó la ley de la reforma agraria en beneficio de su pueblo, ya que existía el problema que el 1% de la población poseía el 70% de la tierra cultivable. Además está el hecho de que un tercio de ella estaba en manos de los terratenientes, y esta no se cultivaba. El gobierno de Arbenz se propuso expropiar ese tercio y distribuirlo entre el campesinado. Entrando en 1952, los grandes terratenientes locales y la United Fruit Company comenzaron una campaña de deslegitimación contra el gobierno de Arbenz, al que acusaban de seguir los dictámenes de la Unión Soviética. Para ese entonces, la compañía bananera estadounidense United Fruit Company era dueña del 70% de las tierras cultivables. Por lo tanto, en marzo de 1953, el gobierno le aplicó la reforma y expropió la frutera casi 400.000 acres de tierra
incultas, la mayor expropiación producida durante la vigencia de la ley. La compañía estadounidense era respaldada por fuertes intereses. El abogado de la compañía era el secretario de Estado John Foster Dulles y su hermano Allen Dulles era el director de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, por lo que las reformas fueron calificadas por el gobierno norteamericano como una amenaza a sus intereses. Se describen los intereses de la United Fruit Company como los determinantes de la intervención en 1954. Sin embargo, no fueron los únicos intereses que Estados Unidos tuvo en cuenta. En la segunda mitad de 1953, los Estados Unidos tomaron la decisión de intervenir directamente en Guatemala, en el mes de marzo de 1954. En la 10ª conferencia de la OEA, que tuvo lugar en Caracas, el gobernador estadounidense Eisenhower hizo aprobar una declaración de solidaridad para la preservación de la integridad política de los Estados americanos contra la intervención del comunismo internacional. Aquí se da un contexto que llamaría un encuentro de agendas. Por una parte, Estados Unidos temía que Guatemala se volviera un satélite soviético en su zona de influencia en el continente americano, y por el otro lado, los gobiernos de la región que temían que el ejemplo de Arbenz se extendiera por Centroamérica y el Caribe, señala el historiador uruguayo García Ferreira. Así comenzó la campaña de desprestigio anticomunista, presentándolos como una feroz amenaza para la tranquilidad del hemisferio, y la cual concluyó en una invasión desde Honduras dirigida por el coronel Carlos Castillo en junio de 1954, con una operación experimental encubierta que denominaron PB Success, y que, según García Ferreira, sería una especie de laboratorio para futuras invasiones estadounidenses en Latinoamérica, y que al final logró el derrocamiento del gobierno constitucional. Esta fue la primera intervención directa de la CIA en América Latina. Para finalizar, tenemos las consecuencias. Una de ellas es la humillación que sufrió Arbenz cuando salía de Guatemala. Los militares en el aeropuerto lo obligaron a quitarse la ropa para revisarlo, según ellos, para saber que no se llevaba nada del erario público. Las cámaras de los medios captaron la humillación, que sería una de las últimas fotos que se publicaron de Arbenz en Guatemala por décadas. El derrocamiento inauguró la saga de intervenciones golpistas de la Central de Inteligencia Norteamericana en el continente americano. Otra que tenemos es que el golpe de Estado contra Arbenz mantuvo intactos los intereses del imperialismo y la oligarquía, ya que se devolvieron las tierras expropiadas a sus antiguos dueños. Y por último tenemos que para muchos historiadores el golpe de Estado fue también la puerta para la guerra civil que desoló el país años después. Como segundo caso tenemos la Revolución Húngara de 1956. Después de la Segunda Guerra Mundial, se desarrolló un proceso que significó la reproducción del modelo político y económico soviético en distintos países. Entre ellos se concentra Polonia, Alemania Oriental y Hungría, aunque se refiere tangentemente a Checoslovaquia, Rumania, Bulgaria y Yugoslavia. Siguiendo con la temática, tenemos los antecedentes, que podemos decir que el proceso de Hungría fue extraordinariamente violento, más considerando que había sido un país aliado con los nazis durante la guerra. Por lo mismo, la represión fue muy dura, encabezada por una nueva política secreta que contaba con el respaldo de la Unión Soviética y del Partido Comunista local. Las elecciones de noviembre de 1945 fueron ganadas por el Partido de Propietarios con el 57% de los votos. El Partido Comunista, bajo el mando de Matías Rákosi y Erno Gero, recibió el apoyo del 17% de la población. El mando soviético estableció un gobierno de coalición con los comunistas en los puestos clave. El líder de los propietarios, Zoltán Tildy, fue nombrado presidente y Ferenc Nagy primer ministro, pero Matías Rákosi se convirtió en primer ministro asistente. El también comunista László Rajk se convirtió en el ministro de Interiores y fundó la Policía de Seguridad, ABH. En febrero de 1947, la policía comenzó a detener a los líderes del Partido de Propietarios y del Partido Nacional de Campesinos. El Partido de los Trabajadores húngaro, formado por la unión del Partido Comunista y el Partido Socialdemócrata, se convirtió en el partido hegemónico en las elecciones de 1947 y fue clave en el Frente de Independencia del Pueblo, que formó el nuevo gobierno. Los líderes de las otras formaciones políticas fueron encarceladas o enviados al exilio. El 18 de agosto de 1949, el Parlamento aceptó una nueva constitución, modelada según la Unión Soviética.
el país adoptó el nombre de la República Popular de Hungría y el socialismo fue declarado como el objetivo principal de la nación. El nuevo régimen asesinó a 2.000 personas y encarceló a otras 100.000 personas. Los siguientes son los actores. El primero tenemos a Matías Rákosi, que nació en 1892 y murió en 1971. Fue un comunista húngaro, líder de este país entre 1945 y 1956, como secretario general del Partido Comunista Húngaro y del Partido de los Trabajadores Húngaro. Después tenemos a Erno Hero, nacido en 1898 y falleció en 1980, comunista húngaro y primer secretario del Partido de los Trabajadores Húngaro, en 1956. Como tal, Hero sirvió como el último líder estalinista del país antes de la Revolución Húngara de 1956. Después tenemos a Zoltán Tildy. Nació en 1889 y falleció en 1961, estadista no comunista que fue presidente de Hungría por un corto tiempo, después de la Segunda Guerra Mundial y miembro del gobierno revolucionario antisoviético de 1956. Por último tenemos a Ferenc Nagy. Nació en 1903 y murió en 1979. Estadista que en su breve mandato posterior a la Segunda Guerra Mundial como primer ministro intentó traer democracia a Hungría. Continuando tenemos el abordaje de la temática. El gobierno comunista se hizo impopular por la fuerte represión. Cuando llegó la noticia del fallecimiento de Stanley en 1953, el deshielo propició la sustitución de Matías Rákosi por Irre Nagy. Sin embargo, Rákosi retuvo su puesto de secretario general del Partido de Trabajadores húngaro y durante los próximos 3 años se materializa una lucha por el poder entre los dos hombres. Nagy alentó la discusión pública sobre reformas políticas y económicas, prometió aumentar la producción y distribución de bienes de consumo y liberó los presos políticos, prometiendo una convocatoria a elecciones libres y la retirada de Hungría del Pacto de Varsovia. El Comité Central del Partido de Trabajadores húngaro condenó a Nagy por desviación derechista. Los periódicos húngaros se sumaron a los ataques. El 18 de abril fue relevado de su puesto por el voto unánime de la Asamblea Nacional, siendo sustituido por Rákosi. Sin embargo, el 18 de julio de 1956, Rákosi fue forzado a abandonar el poder a petición de la Unión Soviética por su perfil estalinista. No obstante, logró asegurar el nombramiento de su amigo Erno Hero. El 3 de octubre de 1956, el Comité Central del Partido de Trabajadores húngaro anunció la rehabilitación de Nagy. El 23 de octubre de 1956, en Budapest, 155.000 manifestantes quisieron hacer un homenaje a los militares húngaros ejecutados por los rusos en 1848, destruyendo una enorme estatua de Stanley. La respuesta inmediata de la AVH fue ametrallar a la gente. La revolución húngara iniciaba sus pasos. Las calles cayeron en manos de los trabajadores y estudiantes, que formaron un consejo revolucionario que proclamó la huelga general. Los campesinos se repartieron la tierra en pequeñas propiedades y ayudaron a suministrar alimentos a las ciudades en rebeldía. Entretanto, tropas soviéticas entraron en Budapest, encontrando una furiosa resistencia por parte de los rebeldes, que estaban armados exclusivamente con armas ligeras y cócteles Molotov. El 30 de octubre, 7 días después de inicio de la revuelta, los tanques del ejército soviético abandonaron Hungría, pero fue una falsa alarma. Nikita, el nuevo zar rojo, no podía pecar de debilidad. El 4 de noviembre, 15 divisiones acorazadas soviéticas entraron en el país, arrollando las débiles resistencias húngaras. La España de Franco fue el único país occidental que ofreció ayuda militar, pero necesitaba el transporte aéreo estadounidense que se negó a prestarlo. El tema de fondo es que los soviéticos no tolerarían 2 cuestiones cruciales. En primer lugar, la destrucción del Pacto de Varsovia, pues separaría a los países socialistas. En segundo lugar, el regreso a una democracia tradicional, liberal o burguesa, como denominaban al régimen occidental que se contraponía al comunismo. Por último, tenemos las consecuencias. Como primer punto, tenemos que el precio de la revuelta fue de 229 personas ejecutadas, 3.000 muertos en combate, 211.000 exiliados, 26.000 procesados, 26.621 condenados y 13.000 internados en campos de concentración. También tenemos que la derrota de la revolución consolidó el régimen estalinista y el gobierno de János Kadar. Los intelectuales y muchos comunistas de gran parte de Europa
condenaron los sucesos de Hungría. Así ocurrió en el Partido Comunista Francés, que se dividió, el italiano, que se alejó de Moscú, y el de Inglaterra, que perdió 2/3 partes de sus militantes. República Dominicana, 1965. La Revolución de Abril de 1965, también conocida como Guerra de Abril, Revolución del 65 o simplemente Revolución de Abril, constituye uno de los hechos más relevantes en la historia de la República Dominicana. Antecedentes. El gobierno de Juan Bosch fue electo el 20 de diciembre de 1962, quien tomó una serie de medidas que fueron mal vistas por la clase burguesa. El gobierno de Bosch tenía una visión de corte democrático, por lo que chocaba con los intereses de los diferentes sectores y grupos conservadores. El 25 de septiembre del 63 se llevó a cabo un golpe de Estado que derrocó el gobierno de Juan Bosch, quien fue prisionero en el Palacio Nacional y enviado al exilio a Puerto Rico, constituyendo un golpe a la democracia y un retroceso del derecho constitucional. Las Fuerzas Armadas juramentaron un triunvirato civil. La presidencia la asume el Dr. Donald Reid Cabral. Sin embargo, su gestión hizo que el país entrara en una crisis económica. Ante ello, Bosch organizó conspiraciones contra el triunvirato desde Puerto Rico, haciendo alianzas con Joaquín Balaguer y el apoyo de personas descontentas por el maltrato de los superiores que estaban beneficiados por el triunvirato. Entre los actores más importantes se encuentran Juan Bosch, que fue el primer presidente elegido democráticamente, pero su gobierno solo duró 7 meses por el golpe de Estado. Francisco Alberto Caamaño, que fue un militar que ocupó la presidencia durante la Guerra de Abril. Elías Wessing y Wessing fue el jefe de las Fuerzas Armadas, conocido por liderar el golpe de Estado en contra de Juan Bosch y haber solicitado la intervención de los Estados Unidos. Antonio Imbert Barrera, quien durante la Guerra Civil se opuso a la facción que intentó reponer la presidencia de Juan Bosch. Lyndon B. Johnson, presidente de Estados Unidos, que renovó las peores prácticas hacia Latinoamérica al intervenir con las Fuerzas Armadas estadounidenses. Donald Reid Cabral, quien presidió el triunvirato que gobernó la República Dominicana a raíz del derrocamiento del gobierno constitucional de el 24 de abril de 1965, un golpe de Estado en contra del triunvirato fue precipitado. Al día siguiente se dio una lucha del poder entre dos facciones, los constitucionalistas y los militares o leales. En el momento en que los constitucionalistas se preparaban para el ataque de San Isidro, base aérea en donde se encontraban concentradas las tropas del CEFA, dirigidas por Wessing y Wessing, temeroso de la situación, solicitó a los Estados Unidos su intervención militar para evitar un supuesto peligro comunista. La intervención de Estados Unidos. El 28 de abril de 1965, las tropas estadounidenses intervinieron en la República Dominicana. La decisión de intervenir militarmente en el país fue una decisión personal del presidente Johnson, convencido de la derrota de las fuerzas leales y temeroso del surgimiento de una segunda Cuba en el Caribe, ya que, a juicio de los Estados Unidos, los revolucionarios dominicanos estaban infiltrados por los comunistas. Estados Unidos buscó la legitimación de la OEA, y el 5 de mayo de 1965 se firma el Acta de Santo Domingo, por la que se acuerda el cese al fuego entre los dos gobiernos y se establece una zona de seguridad en la capital. Esto legitima la intervención armada estadounidense y su mantenimiento en el país, creando la Fuerza Interamericana. En 1966 se llevaron a cabo las elecciones y en ellas Balaguer y Bosch fueron los candidatos. Sin embargo, Balaguer era el candidato de confianza elegido por los norteamericanos para orientar al país a un orden democrático bajo su hegemonía y su influencia. Como era de esperarse,
ganó las elecciones y a este periodo es conocido como los 12 años de consecuencias. Finalmente tenemos que la Revolución Dominicana trajo más de 5.000 muertos, siendo la mayoría dominicanos y poco estadounidenses. Además, que se frustraron las aspiraciones del pueblo por tener un país libre y soberano, ya que Estados Unidos eligió su destino. Y hubo un atraso político porque ocurrieron muchas inestabilidades en los gobiernos, en los partidos y hubo precariedades económicas, además de las manipulaciones por parte de los Estados Unidos. Checoslovaquia 1968. La Primavera de Praga. Fue un intento por suavizar la dictadura comunista que duró desde enero hasta agosto de 1968, que finalizó con la intervención militar soviética para reinstaurar el orden. En plena Guerra Fría, un estado de la Unión Soviética intentó cambiar las reglas, pero el mundo en la segunda mitad del siglo XX, con su lucha de bloques y un delicado equilibrio de poderes, no podía permitir que Checoslovaquia floreciera aún. Antecedentes. Luego de la Segunda Guerra Mundial, Checoslovaquia queda bajo el control de la Unión Soviética. El país busca apoyo en el Partido Comunista de Checoslovaquia, conocido como KSC por sus siglas en checo y eslovaco. Siendo Checoslovaquia un país satélite de la red de la URSS, en política exterior, el país formó parte del Pacto de Varsovia, una alianza militar para defender el bloque socialista contra Occidente, e ingresó en el Comecon, especie de mercado común integrado por los satélites de la Unión Soviética. Se llevaron a cabo medidas que frenaron el desarrollo del país. El descontento del nuevo régimen se intensificó aún más con el nombramiento de Antonín Novotny como nuevo secretario del partido en 1953 y luego como presidente de Checoslovaquia en 1957. Sin embargo, Novotny fue perdiendo cada vez más apoyo y el 5 de enero fue destituido por el Comité Central. En su lugar, Alexander Dubček ocupa el cargo de secretario del partido. Entre los actores más importantes se encuentran Antonín Novotny, que fue secretario general del Partido Comunista de Checoslovaquia y luego presidente de Checoslovaquia en 1957. Alexander Dubček, quien fue electo presidente y comenzó una serie de liberalizaciones con un amplio programa de reformas. Y Leonidas Brezhnev, que fue el líder soviético que ordenó aplacar las protestas con el uso de la fuerza militar. En enero de 1968, Dubček sustituía a Novotny al frente del Partido Comunista. Sin embargo, la visión de este sobre el comunismo era idealista, y en su visión de sistema tenía sentido llevar a cabo reformas y modernizar la sociedad. En abril de ese año, el Comité Central del partido aprobó el llamado Programa de Acción, al cual Dubček llamaba Socialismo de Rostro Humano. Esta idea estaba basada en establecer medidas para modernizar los sectores de la economía, a pesar de que el Estado seguiría teniendo un papel relevante en su control. Además, el Estado se comprometía a proteger ciertas libertades individuales y limitar la interferencia en ellas. Cuando Dubček establece su plan de reformas, no pretendía romper totalmente con la economía socialista, pero sí liberalizarla un poco. El Kremlin, por su parte, también está inquieto, ya que Checoslovaquia ocupa una posición clave en plena Guerra Fría, y perderla acarrearía graves problemas geoestratégicos para la URSS. Además, los sucesos en Checoslovaquia podrían causar un efecto dominó en otros países como Rumania, Yugoslavia o Polonia. Por lo tanto, Brezhnev, el líder soviético, decide intervenir. La Operación Danubio. La noche del 20 al 21 de agosto de 1968, tropas del Pacto de Varsovia invadían Checoslovaquia,
para frenar las reformas de liberalización política por parte del Partido Comunista local. Aparte de la URSS, enviaron soldados de Polonia, Hungría y Bulgaria. El pueblo checoslovaco intenta frenar la invasión ilegítima bloqueando las calles con sus cuerpos y construyendo barricadas. Sin embargo, el ejército checoslovaco tiene órdenes directas de Dubček de no usar la fuerza contra los invasores. Dubček es detenido y enviado a Moscú para ser juzgado junto con otros dirigentes del partido, y se les obliga a firmar un protocolo que autorizaba el estacionamiento de las tropas soviéticas y decretaba el cierre de varios periódicos. Era el fin de las reformas más polémicas. El sucesor de Dubček fue Gustav Husak, elegido a dedo por Moscú, y convirtió a Checoslovaquia en el régimen más represivo del bloque. Consecuencias. Alrededor de 500 civiles checoslovacos fueron heridos y 108 fallecieron. Además, centenares de ciudadanos emigraron y decenas de intelectuales acabaron en el exilio. La Primavera de Praga tuvo una serie de consecuencias en otros países que llevaron a un cambio en la visión que la izquierda tenía sobre la Unión Soviética, entre ellos Rumania y Yugoslavia, que se afirmaron en su independencia política con críticas a la actuación del Pacto de Varsovia. La sociedad checoslovaca, abatida por el devenir de los acontecimientos, en 1969, dos jóvenes deciden inmolarse y se prenden fuego en plena plaza, no tanto para protestar por la ocupación, sino para despertar la conciencia de sus ciudadanos. Como conclusión, consideramos que el periodo de la Guerra Fría conllevó una tensión muy intensa entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Sin embargo, no generó un conflicto directo entre ambas superpotencias, por lo que trajo una serie de pequeños conflictos en diversas partes del mundo que, aunque parecieran inconexos entre sí, acababan viéndose involucrados debido a la constante intervención de Estados Unidos y la Unión Soviética, como lo fueron los casos anteriormente estudiados, en donde podemos ver en Guatemala y República Dominicana una fuerte influencia imperialista de Estados Unidos y asimismo en Hungría y Checoslovaquia por parte de la Unión Soviética.